Dios. Vamos a buscar segundo libro de Crónicas 29:1. Segundo libro de Crónicas 29:1. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Segundo libro de Crónicas 29:1. Vamos a esperar que lo tengan todos. Aleluya. Lo tenemos. Le damos lectura en rato al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Amén. Padre que está en gloria, gracias, Señor, por su palabra, Dios mío. Padre, háblenos a través de su palabra. Úsenos para su gloria, Señor amado. Oh, Señor eterno, en el nombre de Jesús, Dios, le damos gloria, Señor, por el poder de la palabra, Dios. Padre, que sea usted usándonos en esta tarde, Dios. Vamos a predicar su palabra. Gracias, amado Dios, por este tiempo, Dios mío, tan especial, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, úsenos para su gloria. Le damos gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Vamos a meditar en esta tarde bajo este tema: restablecer el culto verdadero. Restablecer el culto verdadero. Amados hermanos, ¿cuántos sabemos que al Señor debemos de darle culto verdadero? Un culto que el Señor apruebe, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Hermanos, introducción en este mensaje. Alrededor de 1000 años antes de Cristo, Salomón construyó un templo para Dios en la ciudad de Jerusalén. Y estaba dedicado, hermanos, ese templo para ver la gloria del Señor. La gloria de Dios descendía, hermanos, y ahí se esperaba una nube, hermanos, que mostraba ahí en medio de ella la presencia del Señor. Dios había elegido ese lugar y le dijo a Salomón: he escuchado tu oración y voy a habitar en esta casa que tú me has edificado. Pero, amados hermanos, resulta que de tantos reyes que el Señor puso, amados hermanos, los reyes comenzaron algunos bien, pero otros comenzaron haciendo lo malo. Pero, amados hermanos, hoy en esta tarde vamos a hablar del culto verdadero que Dios quiere que le hagamos a Él y le sirvamos a Él y se lo dediquemos a Él, hermanos, en estos tiempos peligrosos. En ese tiempo, amados hermanos, hubo un rey llamado Acaz, hermanos, no Acab, Acaz, padre, hermanos, de este rey, del rey Ezequías. Cuando dice aquí la Biblia, David su padre, está poniendo de ejemplo a David, pero no era David su padre, sino que era Acaz, un rey que se pervertió tanto, que había pecado, amados hermanos, había sustituido, había apartado el altar del Señor y había metido un altar que era copia. Habían hecho unos cultos paganos, se había, hermanos, apartado la gloria del Señor. Pero este rey Ezequías, hermanos, razón tuvo cuando le dijo al Señor, en cierta ocasión, cuando él cayó enfermo, le dijo al Señor: Señor, muéstrame en qué he andado mal delante de ti. O sea que Ezequías caminó bien con el Señor. Ezequías volvió a abrir las puertas del templo. Ezequías, amados hermanos, volvió a llevar el culto al Señor, volvió a llevar la adoración al Dios vivo, volvió a darle gloria a este Dios poderoso, porque el pueblo se había corrompido.
se había corrompido. Hermanos, ese templo que Salomón había hecho era un símbolo de unidad, de comunión con Dios, del pueblo de Israel. Allí se reunían a orar, para adorar, para alabar a Dios, para presentar sus sacrificios y ofrenda a ese Dios verdadero. Pero resulta que de tanto, hermanos reyes que se levantan en ese tiempo, hermanos, se corrompieron, se apartaron del Señor, se pervirtieron. Él se acuerda del rey Acab. El rey Acab, hermanos, por casarse, por meterse con aquella mujer llamada Jezabel, le quitó el culto al Señor y hizo que el pueblo adoraran al Dios Baal, amados hermanos. Se corrompió tanto, amados hermanos, de que Dios tuvo que levantar a un profeta llamado Elías. Cuando, hermanos, Elías llega donde Acab, Acab le dice en cierta ocasión: tú eres el que turba a Israel. Elías le dice: no, te equivocas, eres tú quien lo has turbado, eres tú quien has abandonado a Dios, eres tú quien has rendido culto a los dioses ajenos, eres tú quien le has dado gloria a ese Dios Baal. Y amados hermanos, y durante Ezequías toma el reinado. Aquí más adelante, amados hermanos, estos estaban rindiendo culto a las estatuas, a cosas muertas, pero Ezequías dijo: ya basta de todo ello. Ezequías tuvo el temor de Dios, Ezequías fue recto delante de Dios, Ezequías volvió a abrir la casa de Jehová, Ezequías volvió a reparar, volvió a construir. Y eso es lo que necesitamos la iglesia de hoy en estos tiempos: volver a construir, volver a reparar, volver a darle el culto agradable al Señor. ¿Sabe que la gente cree que el verdadero culto es solamente venir aquí a adorar a Dios? Pero la pregunta en este día es: ¿usted cree que el verdadero culto es solo venir a adorar a Dios? No puede ser verdadero culto si sus miembros están en pecado, si están en iniquidad. Algunos se ponen sospechosos. Les voy a mostrar por la Biblia que Pablo dice que nuestros miembros no estén en pecado, que le demos el verdadero culto razonable al Señor. Estás en pecado y estás adorando, te equivocas, te equivocas. Por eso cuando Dios levantaba reyes verdaderos, no les importaba nada, predicaban la palabra, hacían al pueblo que se volvieran a Dios. Los levitas habían dejado de cantar, habían dejado de hacer lo que Dios había dicho a ellos. Pero ¿saben qué les dijo este rey Ezequías? Él les dijo: ¿saben qué, levitas? ¿Saben qué? Los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificados ahora, santifíquense, porque el culto será diferente, porque este culto no se anda, Dios mío, este culto no será el culto que Dios no aprueba. Este culto volverá a ser el culto donde la gloria de Jehová se manifestaba. Este culto volverá a ser el culto donde los que le adoran en espíritu y en verdad, donde los que le adoran y se santifican para Él. Bendito sea Dios. Hermanos, el rey Acaz, el padre de Ezequías, había cerrado las puertas. Se había ido la presencia de Dios. Habían metido dioses muertos que tienen boca, no hablan. Habían metido estatuas muertas que no se mueven, que necesitan que las carguen. Pero mi Dios no necesita que nadie lo cargue. Mi Dios es vivo, es real, es poderoso. Este Dios es verdadero, amados hermanos. Habían metido abominación, se había prostituido el pueblo, pero Ezequías se cansó de ellos. Ezequías, viendo a su padre impío, Ezequías se cansó de ellos. Ezequías se guardaba para Dios. Ezequías no perdía la esperanza de que un día iba a estar al frente, de que un día Dios lo iba a sacar y él iba a santificar a todo el pueblo, y todos se tenían que dar cuenta que de Dios es el poder. Habían profanado altar, habían ensuciado las cosas del Señor, los utensilios, pero había un hombre, Ezequías, que caminó recto delante de Dios. Había un hombre que caminó recto. Es hora de volver, es hora de volver a la presencia de Dios, es hora de santificarnos por el poder de la palabra en esta hora. Es hora de volver al Señor. Alabado es Dios. Comenzó a reinar. Abrió las puertas. Qué duro es que Dios estuvo glorificando y que el hombre que está al frente, hermanos, comience a abandonar al Señor.
comience a adorar a dioses que Dios no mandó a adorar. Comience a quitarle la gloria a Dios. Y es por eso que en Ezequiel también usted sigue viendo la historia de Israel. En Ezequiel 10 habla que Ezequiel vio, hermanos, como la gloria del Señor se elevaba, se iba de los atrios, se iba a la presencia de Dios de la casa del Señor. Ezequiel comienza a ver, y en Ezequiel 45 del 1 en adelante, comienza a ver Ezequiel más adelante, que la gloria del Señor volvía a la casa de Jehová, que la gloria llenaba los atrios, que la gloria volvía a ese lugar. Pero ¿sabe qué pasa? Dios levantó un Ezequiel también para profetizarle al pueblo que se había prostituido, al pueblo que se había apartado de la verdad. La verdad de Dios, amados hermanos, es de que nosotros, usted y yo, lo guardemos para Él. La verdad de Dios es que nos santifiquemos para Él. La verdad de Dios es la que nos consagra, es la que nos separa para que prediquemos la palabra a tiempo y afuera de tiempo. La verdad de Dios no hace que el hombre de Dios tenga miedo, no hace que el hombre de Dios se retroceda, sino que predique la palabra, sino que viva la palabra, sino que le enseñe al pueblo, sino que a la reunión la santifique por la palabra. Anda, Dios eterno, mi alma te alaba, Dios. Hermanos, habían abandonado la presencia de Dios. Se había alejado el Señor. Hermanos, para hacer estas reuniones religiosas, sociales, culturales. Pero con el tiempo, hermanos, en la condición espiritual, el pueblo fue decayendo. Se volvieron idólatras, paganos, adoraron estatuas muertas. Dejaron de asistir al templo hasta que lo abandonaron por completo. El templo quedó vacío. Ya no habitaba Dios en ese lugar. Y mire, y no permita que en este lugar, que aunque hoy parezca que está un poco lleno, pero no queremos que esté vacío del poder del Espíritu Santo. Queremos la presencia de Dios en los altares. Queremos el poder de Dios en los ministros. Queremos el poder de Dios en el que está al frente. Queremos el poder de Dios en el que participa para la obra del Señor. Queremos fuego del Espíritu Santo. Queremos unción. Queremos, hermanos, el respaldo de Dios en nuestra vida. Qué duro es que Dios te llenó y usted y yo lo abandonemos. Hermanos, Dios usó a este hombre, al rey Ezequías, deshaciendo lo que su padre había hecho, Acaz, uno de los peores reyes de Judá. Era uno de los peores reyes que no se paró en la brecha. Hermanos, como están los templos de hoy en día, los pastores tienen llenas las iglesias porque no predican la verdad. Porque le tienen miedo al pueblo. Tienen miedo que qué va a decir el pueblo. ¿Y qué importa que diga el pueblo? Lo importante es que si Dios mandó el mensaje, hay que predicarlo. La gente le dice, mire, allá en Maryland, en la campaña, Dios nos dio un tema que nos cambió ese día. El tema se llama, préstame tu boca para que yo hable. Porque cuando yo hablo por medio de la boca de Dios, hermanos, el diablo tiene que temblar. Los demonios tienen que irse. La iglesia tiene que resucitar. La iglesia tiene que meterse al fuego. Ese rey se había pervertido tanto. Comenzaron a adorar imágenes. Comenzaron a adorar imágenes que los hombres hacen. Pero no adoraron al Dios verdadero. La gloria de Dios se fue. Porque Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Entonces Pablo dice que nuestro culto razonable es que nuestros miembros, nuestro cuerpo, estén vivos, agradables, separados para Dios, santificados para Dios. O sea, su culto no es verdadero cuando usted anda de chismoso, chismosa, no es verdadero delante de Dios. Para que sea un culto agradable al Señor, usted tiene que estar consagrado. Yo tengo que estar consagrado. Tenemos que estar viviendo para Dios. Bendito sea Dios. Para que la gloria de Dios llegue a nuestra vida. Para que el poder de Dios se manifieste en esta casa. Y Dios me tocaba con esto. De que muchas veces abandonamos la gloria de Dios
por hacer otras cosas. Abandonamos el mandato de Dios. Abandonamos la guianza de Dios. Abandonamos la presencia de Dios. No fue Dios quien te dejó a Israel. Le dijo: fuiste tú quien me abandonaste. Eres tú quien te alejaste. Eres tú quien te separaste de Dios. Y es por eso, iglesia, que en esta noche, en esta tarde, el tema parece raro. Parece como que usted no entra al mensaje. Pero quiero decirle que hay que renovar nuevamente. O sea, hay que volver al culto. Hay que volver al culto racionable. Hay que volver a servirle a Dios con temor y temblor. Hay que volver a santificarnos como lo hacíamos antes. Hay que volver a consagrarnos por la palabra. Bendito es Dios. Hermanos, y ese rey se había corrompido. Qué duro es que un rey, que Dios le dio la oportunidad de estar de rey, se aparte del Señor. Como nosotros los pastores, o usted que tiene privilegio, que antes predicó un mensaje del Señor y ahora quiere entretener a la gente. Cuando un pastor y un hombre que están al frente y una mujer que Dios los ha llamado están entreteniendo a la gente, aunque diga lo que diga, Dios no está en ese lugar, porque no está exhortando, no habla en contra del pecado. No habla que hay que arrepentirse. No habla de que Cristo viene por una iglesia santa. No habla de que Dios no viene por muchos. Viene por una sola iglesia. Una que se guarda, una que es virgen. Una que está separada, consagrada para Dios. Una iglesia que está viviendo para Cristo. Una iglesia que la persecución no la detiene. Una iglesia que las críticas no la detiene. Una iglesia que predica a tiempo y afuera de tiempo. Una iglesia que exhorta y consuela. Una iglesia que sana también, amados hermanos, las heridas. Oh, gloria, aleluya. Y es por eso que en esta tarde sabemos que de Dios es el poder. Sabemos que este Dios es real. Préstame tu boca para que yo hable. Es por eso que en esta tarde sabemos que este Dios es verdadero. El Señor le dijo: le van a resteñir los dientes, le van a rechinar los dientes. Le dijo a Ezequiel: te pongo en un pueblo de dura servir, en un pueblo rebelde, pero te haré la frente también dura a ti también, para que aguantes, para que soporte, para que no tengas miedo, para que hables lo que Dios te da en tu boca, para que hables la palabra, para que profetices, para que le digas a los huesos secos que recobren vida, que vuelvan a dar el culto agradable al Señor. Alabado es Dios. Hermanos, y es tiempo de levantarnos. Es tiempo de volver al temor de Jehová. Es tiempo de volver a tener la comunión con Dios. Es tiempo de volver a la santidad de Dios. No la santidad que un pastor te dice cómo te tienes que vestir, sino que la santidad que te consagra para que te guardes la boca, para que te guardes la lengua, para que te guardes de andar haciendo pleito, para que te guardes y te consagres delante de Dios, que tengas miedo de levantar calumnia. La santidad verdadera de Dios, la que levanta al caído. Y Dios ha sido tan misericordioso para con nosotros, hermanos. Y este rey Acaz, en segundo libro de Reyes 18:1, segundo libro de Reyes 18:1, dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Rey de Judá era Acaz. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Y el nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Siempre se tomaba a David por el ejemplo. Por ejemplo, ¿se acuerdan que a Jesús le decían: Jesús, hijo de David? Y Jesús no fue hijo de David, sino que venía de ese linaje, amados hermanos. Y quiero decirle en esta hora de que si usted y yo hemos abandonado de consagrarnos para Dios, estamos a tiempo hoy. Estamos a tiempo en esta tarde.
Cuando el rey Ezequías subió al trono, encontró el reino de Judá en ruina espiritual. Encontró que el padre había dejado un solo desastre. Encontró, hermanos, de que allí estaba destruido. Y el templo de Dios abandonado. Su primer proyecto fue reavivar la condición espiritual del pueblo. Ese fue su primer proyecto. No fue otro proyecto. Fue que la casa de Dios volviera a tener como antes el poder de Dios. Volviera a tener como antes el fuego de Dios, que volvieran a tener la gloria de Dios, amados hermanos. Y es por eso, hermanos, de que hay que afligirnos cuando Dios no nos toca, hay que afligirnos cuando no sentimos su presencia, hay que pedirle a Dios que queremos que su presencia vaya con nosotros. Hermanos, Ezequías reparó las puertas del templo, reabrió las puertas de la casa del Señor, restableció el verdadero culto a Dios. Significado de ese culto es honor que se tributa religiosamente a lo que se considera divino o sagrado. Comenzó a restablecer el culto. Comenzó a servir a Dios con temor. Comenzó a servirle a Dios con amor. Comenzó a servirle a Dios con humildad. Comenzó a servirle a Dios, hermanos, con todo el temor. Donde dijo, no puede ser que el pueblo de Dios esté hoy adorando a un Dios que no merece gloria. Esté adorando a un Dios de mentira. Tiene que adorar al Dios verdadero. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al Dios Todopoderoso. Acaz, rey de Judá y padre de Ezequías, había sustituido el altar, hermanos, del Señor por un altar copiado y modelo y pagano que había en Damasco. Y también había quedado, hermanos, había quebrado los utensilios del templo, cerrado las puertas de la casa del Señor. Este rey se había contaminado tanto, hermanos, había copiado el altar pagano. Así están las iglesias hoy en día, copiando altares paganos. Ya parecen discotecas. Miren, hermanos, a mí me da opresión ver que ellos apagan la luz y ponen un montón de luces de colores como que van a bailar en una discoteca. El rey Acaz estaba así, había metido los paganos. La iglesia no puede imitar lo del mundo ni llevarlo mucho menos al templo, porque en el templo está consagrado para que la gloria de Jehová, hermanos, se mueva en ese lugar, para que el poder de Dios se manifieste allí. Aquí no podemos traer, hermanos, de que vamos a hacer una estrategia. No, ya Dios tiene el control. Ya el Espíritu Santo sabe cómo se hará y cómo se debe hacer. Para tocar a los jóvenes no necesitamos entretenerlos. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos la unción de Dios. Necesitamos volver al fuego, necesitamos volver al ayuno, necesitamos volver a vigilar en el nombre de Jesús, necesitamos velar en el Espíritu, que estemos glorificando a Dios, que lo estemos adorando en espíritu y en verdad. Alabado es Dios. Hermanos, el templo estaba cerrado y las actividades suspendidas y los servidores también estaban suspendidos. Así es de que usted solo se suspendió aquí. Vuelva nuevamente a buscar al Señor. Hay que buscar nuevamente al Señor. Ya no vivas del acuerdo, ya no vivas del pasado, ya no vivas de los recuerdos. Los recuerdos ya no sirven en tu vida. Usted tiene que vivir el aquí y ahora delante del Señor. Tenemos que vivir lo que hoy estamos viviendo. Ya no vivamos de recuerdo, es que yo antes, lo de antes no importa. ¿Cómo estás viviendo hoy? Antes oraba una hora, ¿de qué te sirve? Ahora no oras pero ni un minuto. Hay que mañanear, hay que madrugar a orar. Alabado es Dios. Hay que volver a rejuvenecernos a través de la palabra. Hay que volver a recobrar fuerzas en el nombre de Jesús. Las mujeres y los hombres quieren rejuvenecerse de apariencia. Y andan haciendo cuantos dibujos en todo su cuerpo. Lo que necesitamos es presencia de Dios. Lo que necesitamos es poder de Dios.
Lo que necesitamos es la santidad verdadera de Dios. La santidad que no daña, la santidad que no arruina, la santidad verdadera de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos la presencia de Dios en los altares, en la casa de Dios. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo para que cuando vaya a hablar palabra, sea palabra de Dios. Alabado es Dios. Así es que, hermano y hermana, usted que está aquí en este día, Dios tiene cosas grandes para con nosotros. Este hombre rey había dañado el altar. Y eso está en el segundo libro de Reyes 16, del 10 al 15. Este hombre había profanado. Habían hecho uno parecido, pero no era. Hay cosas que se parecen, pero no son. Y hermanos, y parece como, y la gente, mire hermano, la gente está dormida, la gente está engañada, la gente cree que está agradando a Dios así, pero a Dios no se le agrada así. Segundo libro de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y me oraren y se apartaren de sus malos caminos. Y comenzó el Señor a decirle: entonces yo los oiré, sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Pero ¿cuándo es eso? Cuando se humillan. La humillación es que viene quebrantado, reconoce que está en un camino mal, está en un camino torcido, y que necesitan volver a la senda antigua, que necesitan volver a quienes eran ellos antes en el Señor, que necesitan reconocer de que están lejos del Señor, de que aunque griten, que aunque canten, la presencia de Dios ya no se mueve, del fuego de Dios ya no se manifiesta. Y Dios quiere una iglesia, hermanos, donde Él se mueva, donde su presencia esté, amados hermanos, en nuestra vida. Bendito sea Dios. Y Dios sigue haciendo cosas grandes. Habían abandonado sus labores los que trabajaban en la obra. Y Ezequiel les dijo: oigan ustedes levitas, ustedes que cantan, santifíquense. Comenzó a decirle: santifíquense, reúnanse y santifíquense. Ahora santificar la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Y les dijo: ¿y saben qué van a hacer primero ustedes levitas? Les dijo: saquen la inmundicia del altar. Saquen lo que el rey, mi padre, les metió. Saquen la inmundicia del altar. Conságrense para Dios. Imagínense que hay unos que están tocando y en chore. Saquen al vagabundo del altar y que sea gente que se consagre. Que se reúnan los que se santifican. Que se consagren para Dios también, para que el culto, Dios se mueva. Venimos vacíos, venimos secos, venimos rebeldes, venimos soberbios. No nos queremos santificar. Antes de venir al templo, santifíquese delante de Dios. Bendito sea Dios, para que la gloria de Dios se mueva en nuestras vidas. Con gente que conoce de la palabra estamos hablando. Hermanos, entonces el culto verdadero no es solamente este que estamos haciendo. Tenemos que tener nuestro cuerpo en sacrificio, oiga, en sacrificio vivo, dijo Pablo. ¿Y cómo viene su cuerpo? Viene más de allá que de aquí. Está aquí en el culto, pero su mente está por allá. Y usted cree que Dios se va a mover así. Entonces habían profanado. Y eso no hace que la gloria de Dios descienda. Viene peleado con su pareja de la casa y aquí quiere hacerse santo. No, arrepiéntase. Vuélvase a Jehová. A veces hay una opresión terrible y a veces Dios nos hace sentir, hermanos, de repente cuando caminamos que es por allá. O a veces, hermanos, decimos: no, hay alguien que vino peleado también, porque yo he estado buscando en el secreto y no puede hacer que Dios no se mueva. Amados hermanos, he estado llorándole al Señor, no puede ser que Dios no se manifieste. Es que hay algo más que ellos. Es que hay gente que viene peleada, hay gente que viene sin ganas,
Hay gente que viene nomás por hablar. Pero amados hermanos, la gloria de Dios se va a meter en este lugar cuando usted y yo nos quebrantemos, cuando usted y yo nos humillemos delante de Dios. El poder de Dios se va a manifestar cuando vengamos con corazones sinceros. Hoy como que viene un poco cortador este mensaje, hermanos. Estando ayer sentado allí lo sentí predicar en el ayuno. Y lo sentí para predicarlo ahora. Pero hermanos, el culto razonable es de que usted no venga peleado a su casa y se reconcilie aquí y luego se va a ir a pelear otra vez. No, usted y yo tenemos que cambiar. Porque hay gente que vive solo en pleito, hermanos, en su casa. Y aquí parecen que fueran santos. La santidad verdadera no te va a hacer que estés en pleito con tu familia, sino que te va a consagrar, te va a separar y te va a hacer que tengas misericordia. Y te va a hacer, si tú estás más firme que tu pareja, te va a hacer que tú la lleves cargando. No vaya a malentender cargando que la anda, pues la voy a andar así. No, cargando su divinidad, llevándola en oración, presentándola al Señor. Alabado es Dios. Gloria al Señor. Hermanos, y estos se habían corrompido. Habían abandonado el culto verdadero. La presencia de Dios se había apartado. Habían cerrado las puertas. Y dice, segundo libro de Crónicas 29:7, aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron sus lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y execración y el escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y sigue diciendo ahí, hermano, ¿sabe qué? Cerraron las puertas, sus lámparas estaban apagadas. Así hay gente que su lámpara está apagada. Hay gente que da gloria a Dios, pero están apagados. Hay gente que habla de Dios, pero sus lámparas están apagadas. Necesitan llamas, necesitan fuego, necesitan el dunamis, necesitan el poder de Dios, necesitan la autoridad de Dios. Necesitamos volvernos. Y es por eso que a la iglesia de Éfeso le dijo, recuerda de dónde has caído y vuelve a tus obras, vuelve a orar, vuelve a ayunar, vuelve a buscar el rostro de Dios, vuelve a anunciar la palabra. Aleluya. Y así están las iglesias de hoy en día. Las iglesias están haciendo cuantas cosas, hermano, pero Dios quiere que nos consagremos. Dios quiere que nos santifiquemos. No es cualquier alabanza que Dios recibe. Dios quiere que el pueblo tenga el temor de Él nuevamente. Cuando había temor, la gente no criticaba. Cuando había temor de Dios, la gente tenía miedo de abrir la boca en contra de un hermano, porque sabía que la Biblia dice que el que se lo hace a uno de mis pequeños, a mí me lo ha hecho. Ahora, como no conocen Biblia, ellos se abren la boca comiéndose a la gente de la misma iglesia, mas no saben que les viene un juicio duro, un juicio grande, amados hermanos, que nadie los puede librar. Es por eso que hay que volver al temor de Dios. Es por eso, amados hermanos, que hay que estar quietos, hay que buscar el rostro del Señor, hay que servirle a Dios con todo en el nombre de Jesús. Si usted tuviera temor, si yo tuviera temor, nos midiéramos, fuéramos prudentes de hablar en contra de algo. Aunque fuera verdad, fuéramos prudentes. Porque hay gente que atierra más a otra gente. Dios no mora en vasos sucios. Dios quiere que la iglesia esté separada para Él. Que viva para Él. Que si el que está a tu lado no adora, pues deja de criticarlo. Tú no eres juez. Déjalo. Ha de tener algo. Algo le ha de pasar. O si no está encadenado, está enfermo. Y si no está enfermo, está atado. Pero de que algo le ha de pasar, algo le sucede. Alabado es Dios. Y mire,
hermanos. El templo sin actividad espiritual ilustra a toda persona quien es un muerto espiritual a causa del pecado. Usted puede adorar a Dios aquí, yo puedo adorar a Dios, pero si estamos muertos en el pecado, hermanos, nuestro culto no es agradable al Señor. Porque dice Isaías 59:1, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades y delitos y pecados han hecho ocultar el rostro y sus oídos para no oír. O sea que la Biblia dice que Dios escucha, hermanos, no escucha al pecador, pero escucha al que es temeroso de Dios. Entonces usted y yo necesitamos ser temerosos del Señor. Pastor, yo soy un temeroso, yo vengo a la iglesia, pero no se te quita la maña vieja. No eres temeroso. No se te quitan las mañas que tenías antes. Necesitamos cambiar nuestra lengua también. Necesitamos cambiarnos todo por completo. Alma, cuerpo y espíritu, dice la Biblia. Solo cambiaste de vestimenta. Eso no le agrada a Dios. Solo fue de apariencia. Dios quiere la santidad. Dios quiere que le sirvamos a Él en el nombre de Jesús. Él lo dijo, ser perfectos como yo soy perfecto. Cuando estamos en Cristo, nosotros vamos a comenzar a caminar en la perfección. Cuando dejamos nuestra voluntad, le entregamos a Cristo, entonces vamos a comenzar a caminar en perfección. Nadie puede caminar en perfección si no se quebranta delante de Dios, si no le sirve a Dios. Bendito sea Dios. Alabado es Dios. Hermanos, y es por eso que a veces nos queremos justificar con cosas, pero la palabra ya lo dijo ahí. Es verdad, ya sabemos que nosotros, hermanos, somos perfectos en cometer errores y pecados. En eso somos perfectos, en hacer cuantas cosas. Es verdad. Pero hermanos, Dios quiere, si usted y yo tienen una relación con Dios, usted va a comenzar a caminar bajo la perfección de Dios. No la suya, sino que a través de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado en nuestra vida es separación de Dios. Estamos lejos de Dios. Aunque usted y yo lloremos, si no abandonamos el pecado es por demás. Tenemos que abandonar lo que estamos haciendo. Tenemos que vivir para Dios. Tenemos que consagrarnos para Dios, para que Dios nos escuche, amados hermanos. Alabado es Dios. Hermanos, pero Ezequías hizo lo recto delante de Dios. Y Dios está buscando gente que haga lo recto delante de Él. Y esa gente está aquí. Lo podemos lograr en el nombre de Jesús. Podemos lograrlo. Efesios 2:1. Gloria a Dios. Efesios 2:1. Dice Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y qué más, y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, no ahora, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Pablo le está diciendo, es en otro tiempo. Es que ahora hay que volver a la gloria de Dios. Fue en otro tiempo, ahora hay que buscar, hay que avanzar en el Señor. Hay que buscar el rostro del Señor. El templo, hermanos, sin actividad estaba cerrado. Había falta de santidad en el templo. Se había contaminado. Habían abandonado la gloria de Dios. Le habían metido cuánta cosa. Le habían metido el paganismo.
le habían metido lo que Dios no les había dicho que hicieran. Se habían enredado con el mundo. Hermanos, se habían revolcado con el mundo. Lo del mundo lo tenían en el templo, porque el templo ya estaba cerrado. Ya estaban rindiéndole culto a otros dioses que no era el Dios de Israel. Le rendían culto a dioses que no merecen la gloria, que no hay poder. Pero el único verdadero se llama Jesús de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores. Hoy, hermanos, debemos de volver a consagrarnos. ¿Por qué la gente se duerme en los cultos? ¿Por qué la gente se siente aburrida? Porque no comen Biblia, no leen Biblia, no oran, no le sienten sabor al culto. No se ve al uno con el otro. De aquí lo estoy viendo. Hermanos, si usted no lee Biblia, si usted no ora, usted no tiene relación con Dios. Y es por eso que usted canta en la alabanza de emoción, pero usted no se goza en la palabra. Pero usted no siente sabor a la palabra. Y el hombre que come Biblia, el hombre que ora, la mujer que ora, en la palabra se gozan más. En la palabra se gozan. Porque aunque sienta que es piedra, pero es maná. Yo trato de disimular, de no verlos, porque los veo raros algunos, hermanos. Así les dije allá en la campaña, ya los estoy viendo raros, les dije. Amados hermanos, porque el problema es que el predicador de aquí se da cuenta de todo. De aquí ve al que le gusta y al que no le gusta. Pero hermanos, como ministros, como hombres que se nos toca hablar la palabra, hermanos, también hay que hablar la palabra del Señor. Y hay que ponerla por obra. Si en una área no la estamos poniendo por obra, también se nos llama la atención al Señor. Porque el mensaje no es solamente para la iglesia. Primero se lo come el predicador. Y es por eso que la Biblia dice, predicador, predícate a ti mismo. Dijo Pablo. Enséñate a ti mismo antes de enseñar. Y hermanos, es tremendo. La gente está en otras cosas. La gente está, hermanos, de que hay que tráigame todas sus peticiones en un papelito y las vamos a quemar. Ese es culto, hermano, ese es un ritual satánico. Las peticiones se presentan a Dios. Ese es un ritual del G12. Imagínense que anda aquí alguien, hermanos, pidiendo papelitos. Mire, alguien que fuera líder, ¿verdad?, de la oración. Tráigame sus papelitos para orar por su petición. La vamos a quemar. ¿Y para qué la vamos a quemar? Necesitamos un culto verdadero para el Señor. Gloria a Dios. Necesitamos volver a buscar del Señor, acercarnos a este Dios todopoderoso. El rey anterior introdujo las inmundicias en el templo de Dios, profanó los utensilios del servicio de Dios. Pero hermanos, había un rey que vino, que era el hijo de él, Ezequías, que dijo, no, vamos a abrir ya las puertas, vamos a reconstruir, vamos a edificar, vamos a arreglar lo que aquel dejó arruinado. Y muchos hombres arreglaron el altar de Jehová. Elías arregló el altar de Jehová que estaba destruido, estaba arruinado. Y en nuestras vidas muchas veces el altar de Jehová también está arruinado. Vivimos una vida sin presencia de Dios. Vivimos una vida sin agradar a Dios. Creemos que lo estamos agradando, pero hermanos, con nuestros hechos, hermanos, no lo agradamos. Pero Dios lo que quiere es que nos volvamos a Él, que reconstruyamos lo que está destruido en nuestra vida, lo que está destruido en la iglesia, que volvamos a pararnos firmes en el nombre de Jesús. Estaba destruido. Qué duro es que usted, que fue de oración en un tiempo, esté destruida su vida. Qué duro es que usted esté apagado ahora y le digan, hermano, hermana, pero usted era de oración. Fue en otro tiempo. Es que se destruyó tu altar. Es que la presencia te abandonó porque lo abandonaste.
Ya no hay gente de oración, hermanos. Ya no hay gente que ore de verdad. Ya no hay gente que tiene temor de Dios. Es porque hemos abandonado la palabra, hemos abandonado la oración. Sin oración y sin la palabra no hay, hermanos, temor de Dios. No hay temor, no hay presencia de Dios, no hay sabiduría, no hay entendimiento. Sino que nos da igual todo. Nos da igual el culto, nos da igual todo. Lo que haya en la iglesia nos da igual. Pero lo que hay en los compromisos que tenemos en lo material no nos da igual. Eso quiere decir que estamos muertos lejos de la presencia de Dios. Cuando un hombre y una mujer, hermanos, son pobres en espíritu, hermanos, ellos sienten la necesidad que cualquier minuto que se despegan del Señor, ellos saben que no están aprovechando nada. El hombre que es pobre en espíritu, es por eso que Cristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Un pobre en espíritu es alguien que dice: no me conformo con esto, Señor. Yo no puedo vivir separado de ti en ningún momento. Y está ahí hablando con Dios, buscando a Dios. Y anda y habla de Dios. Ahora lo que hay es mucha gente altiva de espíritu. No hay gente que reconoce, que dice: imagínense, hermano, con los mensajes que hemos estado predicando. Ayer el mensaje que se predicó aquí era para que toda la iglesia pase al frente reconociendo de que andan lejos del Señor. Algunos se quedan como si nada. Si uno por ética no les dice: si es contigo, es a ti que te estoy predicando. Hermanos, los predicadores por ética no los señalamos: véngase que fue por usted que lo dijimos, predicamos por usted. Pero nos hacemos fuertes, hermanos. Hay que reconocer, hermanos, de que necesitamos del Señor. Hay que reconocer que nosotros no podemos, que nosotros caminamos lejos de la presencia del Señor. Hay que reconocer, hermanos. Entren los ministros, decía, y el pueblo, hermanos, que entraran a la casa de Jehová, que entraran, que se postraran en el altar, que se quebrantaran, que los sacerdotes pidieran perdón por el pueblo. Amados hermanos, que reconocieran que el pueblo estaba lejos del Señor y ellos también. Y es por eso que Dios, hermanos, quiere un pueblo que esté firme en el evangelio. Que nos quebrantemos, que reconozcamos. Y a veces uno, hermano, le ofrece oración al pueblo y dice: hermano, ¿cuánto está necesitado? Vamos a orar por usted. Y es que dice: ay, yo no necesito de Dios. Yo necesito que alguien ore por mí. Yo cuando va un pastor o alguien que, hermanos, y me pone mano, yo siento y me quebranto. Porque yo anhelo también que oren por mí. Porque no siempre estamos fuertes, hay veces que nos debilitamos. Y eso es reconocer uno que tiene que depender de Dios. Buscando la presencia del Señor. Hermanos que estaban adorando a los ídolos, terminaron de cerrar el templo. Pero el Señor levanta a un Ezequías de hermanos de 25 años. El Señor levanta a un rey Josaías de 8 años. Caminó recto delante de él. Hubieron hombres que no decepcionaron al Señor. Hubieron hombres que no lo desilusionaron. Un niño reinando de 8 años botó las imágenes, las quebró, las arrancó, amados hermanos. Y es por eso, hermanos, de que usted y yo, que tenemos cierta edad, hay que marcar la diferencia también. A ver, y mire los padres de hoy en día, como los padres están carnales, dicen: no, este es un niño, no puede hacer nada, no puede ni ayunar. ¿Y cómo sabes tú que si Dios quiere usar a tu hijo? Le quitas de que busque al Señor. Si sabe que Dios se puede mover más en un niño que nosotros, porque nosotros tenemos orgullo. Al niño usted lo regaña, ya cuando acuerda ya anda abrazándolo otra vez. Y si lo regañan a usted o me regañan a mí, llevamos días sin hablar.
Pero no, hermano, ustedes, ¿verdad que cuando tienen hijos o lo amonesta o lo castiga, lo corrige, él se va llorando? Pero después cuando fuera está abrazándolo. Y nosotros, no, hombre, ese hombre que ni me vuelva a decir nada más. Pero hermanos, y es por eso que Jesús dijo que el que no se haga como un niño no heredará el reino de los cielos. Porque el niño tiene inocencia. Inocencia que en el área que no lo vea, no lo saluda a usted con malicia después de que usted lo regañó, sino que lo saluda verdaderamente y lo abraza. Y nosotros, alguien nos hace algo, no, hombre, ya ni lo queremos ni ver. Pero hay que volver a la presencia de Dios. Hay que volver al fuego de Dios. Hay que volver a llenarnos de esa presencia. A volver a buscar el rostro del Señor. Hay que volver al culto verdadero. A volver a adorarlo con todo. Fíjense que la gente, una vez se fija, hermanos, de que a veces estamos adorando. Algunos están con los ojos cerrados y los otros. Y por eso es que Dios no se mueve en ellos. Eso es falta de irreverencia. Eso no es ser reverente al Señor. Y están viendo, y aquel está llorando, y aquella está asustada, que le está pasando. En vez de meterse al fuego, en vez de sentirlo también, si el poder de Dios está a la disposición de todos. Es que esa es mi forma de adorar. Eso no es adorar, eso es estar en el chisme. Eso es estar viendo para allá y para acá. Eso es estar metido donde no te han llamado. Hay que estar conectados con el Cristo de la gloria, con la presencia de Dios, para que Dios se mueva en mi casa, para que Dios se mueva en tu casa, para que Dios se mueva en mi hogar. Es que sabe que mi lámpara tiene que estar encendida, mi lámpara tiene que tener aceite. Para obtener el aceite hay que quebrantarnos, hay que humillarnos delante de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aquel o aquella están pensando, ¿y será que esta hermana de verdad Dios la está tocando? ¿Y qué te interesa si es de verdad o no? Métete al fuego. Tú no viniste a ver a quién Dios toca y a quién no. Tú viniste a rendirle culto a Dios, que lo reciba a Él. Aleluya. Aquellos por estar viendo que aquellos lloran, comienzan. ¿Y será que de verdad serán lágrimas de cocodrilo? No, que el Señor reprenda al diablo. Usted tiene que meterse al fuego. Ah, pero es que esta hermana, yo como la veo, es que sos con tus ojos carnales, pero Dios la ve diferente. Es verdad que quizás te habló mal allá afuera, pero aquí se ha quebrantado delante de Dios. Y Dios exalta a los que se humillan. Aleluya. Ya no le digo porque ya me estoy metiendo a problemas. Pero amados hermanos, y dijo Pablo en Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en tus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros. Aquí están los miembros de los que le hablaba, mire. Vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya se pusieron serios algunos. Hasta de nuestros miembros dice que hay que presentarlos vivos delante de Dios, consagrados para el Señor. Imagínense todo lo que le importa al Señor. Ay, no, es que Dios quiere el corazón. Ahí está demandando otra cosa. Para los que entienden ya saben de qué les estamos hablando. Está hablando de todos los miembros vivos delante del Señor. Es que Dios ve el corazón. Y soy hipócrita. ¿Cómo Dios va a ver tu corazón torcido? Dios ve que nosotros estemos vivos para Él, consagrados para Él, que vivamos para Él.
Ya se pusieron serios con esto. Pero aquí está hablando, hermano, que hay que presentarlos vivos delante del Señor. Es que no te mandas tú ni yo mismo, no nos mandamos. No, es que el cuerpo es mío, yo hago lo que quiero. Te equivocas. Aquí dice que presentemos nuestro cuerpo vivo delante de Dios y nuestros miembros vivos como justicia para el Señor, no al pecado. Bendito sea Dios. Y dice, sigue diciendo, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oiga, hermanos, por eso el culto tiene que ser razonable. No es cualquier culto. Y les dijo, santificaos ahora, santificad la casa de Jehová de vuestros padres y sacad del santuario las inmundicias. Tráiganme la condición tanto de los levitas que están en el templo, que están en malas condiciones, empezó a decir. Ezequías, hermanos, les dijo, apartaron su rostro y le dieron la espalda a Dios. Hay que volvernos a Dios. Hay que volvernos a Él. Y hay gente que aún está en la iglesia y le ha dado la espalda a Dios. Le han dado la espalda, pero Dios quiere que nos acerquemos a Él. Debido a la maldad de Acaz, los levitas elegidos por Dios para servir en el templo no habían podido cumplir los deberes porque habían metido cuánta cosa, habían cerrado el templo, habían metido inmundicia, se habían rebelado contra Dios, pero los levitas querían servirle a Dios, pero por eso Ezequías les dice, santifíquense, y les recuerda que fue Dios quien los eligió, y les comienza a decir, y comiencen ustedes también a sacar las inmundicias, saquen lo que han metido para que Dios se agrade y vuelvan a adorarle como antes. Y vuelvan a servirle como antes. Gloria a Dios. Es bastante en esto, hasta aquí lo voy a dejar. El culto razonable que habla la Biblia es la adoración a Dios a través de la entrega de la vida como un sacrificio vivo al Señor. Entonces, para que sea un culto razonable, usted no tiene que estar con sueño, usted tiene que alabarle a Él en espíritu y en verdad. Bueno, la Biblia dice que el culto razonable, nuestros cuerpos estén vivos delante de Dios. Entonces no es como usted viene cansado y se va lo mismo cansado, no es así. Usted tiene que olvidarse del cansancio y pelear para que Dios se mueva en su vida. Pelear con ese cansancio. Pelear con la pereza que trae, que sin trabajar y viene perezoso todavía. Tiene que pelear para que Dios lo liberte. Los que no trabajan el domingo, hermano, entiendo que hay unos hermanos que trabajan en hoteles, pero los que no trabajan el domingo y el sábado, todavía viene con sueño a la iglesia. Hay algo raro ayer, hermano. Tuvo todo el día, pero no se fue allá a andar de mole en mole, y cuando acuerda trae la opresión a la iglesia. No, tienes que arreglar ese altar no le agrada a Dios. Hay que ser sabios. Hay que meternos, aunque sea, usted que no tiene la costumbre, métase aunque sea unos 10 minutos a la palabra. Y Dios le va a ir poniendo a usted deseo de servir cuando se meta a la palabra. Pero la gente los días que descansan, hermano, en la mañana ya andan allá en la calle. No andan predicando, sino que vagando andan allá. Y en vez de decir, me voy a comer palabra, voy a ayunar este día, porque ningún día me queda sin ayuno. Y hermano, hablando lo que es, hermanos, por la palabra, usted que viene cansado del trabajo y no ayuda ni el sábado o ni el domingo, entonces ¿cuándo va a comenzar a ayunar? Hasta que Dios trate con usted y lo golpee. No espere eso. A las buenas hágalo. ¿O quiere que Dios trate con usted como trató con Jonás? Ay, pero es que Dios sabe que estoy trabajando, Dios me entiende. Dios no te entiende eso. Dios te entiende cuando le buscas a Él. Dios no es un Dios que lo ponemos a manipular. Él conoce tu corazón. Él sabe de que tuviste tiempo y no lo hiciste.
Esto está serio aquí en este mensaje, hermanos. Pero usted el día de descanso aproveche el tiempo, no vagando. Métase a la palabra. Viva para Dios. Crucifique su carne un rato. Alabado es Dios. Hay que vivir para Dios. Imagínense si yo no estudiara la palabra el domingo desde antes o en la mañana para venir a predicar aquí, yo no predicara. Hermanos, porque es un compromiso. Hay que estar dando palabra al pueblo. Y no cualquier palabra. Hay que buscarlo en oración. Hermano, no es malo, hermano. No vaya a malentender, no vaya a decir diciendo que es pecado que yo salga. Usted puede salir con su familia. Lo malo es que usted deja el tiempo de Dios, se lo deja de sobra. Usted puede escoger un tiempo. Dedíquesle, aunque sea una hora al Señor, bueno, para empezar, y después salga con su familia. No es pecado que usted salga a comer con su familia, si usted se lo merece. ¿Verdad que trabaja duro? Usted se merece salir con su familia. Lo malo es que usted se va a los locos peor que los animales. Si los animales le dan gloria a Dios y no busca a Dios, y cuando viene a la iglesia viene cansado, rayado viene. El culto es a las 7 y todavía andaba en el mall a las 6:30 y llega a la iglesia, a la casa, a la carrera. Cuando viene se goza porque viene cansado. Déle el culto racionable a Dios. Déselo racionable de verdad. Un culto verdadero que Dios apruebe, que Dios acepte. Es que Dios no acepta cualquier adoración. Y es por eso que Él dice que es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Que no le den migaja, que no le den sobra, sino que en espíritu y en verdad. Que vivan para Él. Mire, hermanos, hoy, esta vez que fui a la campaña, yo a algunos allí yo les digo, ustedes como que a pasear vienen. Yo no vine a pasear, yo vengo de campaña, vengo a predicar. Y mi esposa es testigo que yo le digo, no, es que estos piensan que venimos a pasear. No, cuando estoy ahí, a mí me gusta estar allí en el hotel, estar allí repasando lo que llevo. ¿O qué tal si en eso Dios me quiere dar otra palabra? Pero imagínense si nos vamos allá, la campaña es a las 7 y tenemos que irnos a las 6 y nos vamos allá. Cuando venga yo de allá voy a venir cansado y después voy a querer acostarme. Y cuando acuerde está la campaña y no llego a tiempo. Voy a dejar mal al pastor también, al que me invitó. Y cuando predico un mensaje lo voy a predicar seco, hueco, muerto. Voy a dejar mal también a los que me llevaron. Y es por eso que cuando andamos en el propósito tenemos que andar en ese plan. En todo tiempo, cuando usted tenga un compromiso del Señor con alguien, ese tiempo aguárdelo para el Señor. Porque esta carne es mañosa, hermano. Cuando acordamos nos entra un cansancio de la nada. De la nada nos entra cansancio que no podemos ni adorar. Y a veces digo, no me puedo ni conectar, no puedo ni entrar. Y hay que estar luchando. Y es por eso, hermanos, de que usted y yo presentemos nuestros cuerpos vivos y agradables al Señor. Romanos 12:1 dice, Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oiga, vivo, santo y agradable. Y viene al culto y no se reconcilió, andaba hablando, allá andaba haciendo cuantas cosas. Hay que presentarle el verdadero culto al Señor. Mire, si usted ve algo en un hermano y usted no le va a dar una palabra de verdad para animarlo, o no va a orar por él, deje de abrir su boca. Porque cuando abrimos la boca, cuando Dios no nos presta la boca, nosotros dañamos todo. Hablamos pura ignorancia. Y cuando Dios nos presta su boca, hablamos palabra de Él. Por muy sabio que sea alguien, si no habla de parte de Dios, va a dañar lo que Dios quiere arreglar. Y es por eso que la Biblia dice que no nos creamos sabios, no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Dejemos que Dios obre, dejemos que Dios, hermanos, haga en nosotros. Pero para ello hay que someternos, para que Dios nos dé palabras, para que nos dé palabras de consuelo, palabras de aliento, palabras de exhortación, que nos dé con el bálsamo.
en esta explicación, el culto razonable es forma de adorar a Dios que se considera correcta y verdadera. El culto racional es un sacrificio vivo, hermanos, es decir, una vida dedicada a Dios y a su voluntad. Ese es el culto racional. O sea que usted y yo tenemos que tener una vida dedicada al Señor. Que el culto sea restaurado, dedicada al Señor. ¿Cómo está, hermano, hermana? En Victoria. Tarde no lo vemos en el culto. Era mentira que estaba en Victoria. Bueno, hermana y hermano, ¿por qué no vino? Es que una visita. No, pues no estabas en Victoria. Tu cuerpo no está dedicado al Señor también. Y hay que saber manejar los tiempos, como decía el hermano que estaba dirigiendo. Todo tiene su tiempo. Hay que saber manejar los tiempos. Cuando es tiempo de Dios, la visita se dice, lo siento, pero yo no puedo recibir visitas porque el culto ya va a ser. Y me vas a atrasar más. Si usted tiene confianza con ellos, me vas a atrasar más. Más si es su familia. No, pero me vas a atrasar. Mejor hubiera venido el día que no tenemos culto. Pero el mismo diablo te mandó el día que hay culto. Para que, mire, la familia no va a entender, pero usted que ya está en Cristo, usted tiene que entender que hay oposiciones del diablo que nos retroceden para que nosotros no vengamos a glorificar a Dios. El que nunca te visita, aquel que no te habla, llega a la hora que va a ser el culto. Hermanos, y es por eso que este culto razonable para el Señor es de que tenemos que saber medir los tiempos. Yo a mi esposa, no es mentira, a las 9 de la mañana estoy poniendo mi ropa para que me la planche. Y me dice mi esposa, ¿y por qué no me la pones mejor a las 4 de la mañana? Cuando es la 1 y tal vez quiere que tiene que ir a hacer algo a la tienda, y aunque aquí el culto es a las 7, no, hombre, ya son las 1, hoy hay culto. A mí me agarra desesperación. Porque de repente, hermanos, allá hay atrasos en la tienda. Allá hay atrasos, aunque vayamos a traer una agua, nos vamos por una agua, después cuando acordamos, traemos todo. Entonces, hay que medir los tiempos. A la hora del culto, no hay que, hermanos, para no andar a la carrera, no hay, hermanos, que tener compromiso con nadie que nos vaya a interrumpir nuestro día, venir a adorar a Dios. Ahorita, hermanos, solo el martes nos estamos congregando aquí, imagínense. Tiene miércoles, jueves, viernes. Dígale a aquel que lo va a visitar el domingo o el sábado, a la hora de venirse. No, hombre, mejor venirte el viernes. Veniste el viernes y hacemos vigilia a ver si es verdad. Hermanos, ¿por qué le digo esto? Porque hay que volver al culto verdadero delante de Dios. Hay que volver. O cuando han llegado ahí las hijas de mi esposa, aquí han llegado ahí ya de repente en la tarde, y le digo a mi esposa, y esta que solo a la hora del culto viene, le digo, ya para irnos, le digo, o yo le estoy diciendo, no, tenemos culto hoy. Y la estoy tratando de apurar. Ahí con sabiduría, pero estoy tratando de apurar y decirle, no, ya nos vamos. Porque, hermano, es que si nos entretenemos, hermano, nuestra carne y el diablo son astutos. Cualquier atraso te va a hacer perder la bendición. Lo veo serio. Estamos hablando del culto verdadero a Dios. El culto verdadero a Dios, usted tiene que tener compromiso de no perderse a ningún culto. Ninguno. No porque yo lo diga. Son 3 días y 3 días no puede cumplir, entonces no va a poder cumplir una eternidad. Ninguno. El compromiso es no perdernos ninguno. Fíjese que usted le dio falsas promesas al Señor. Este año me voy a congregar más. Empezando el año, los que prometieron. Yo digo, ¿y a dónde están estos? Estos sí que en realidad no aprenden. Hermano, ya lo estoy viendo medio raro. No importa que usted vea raro. Pero hermano, mire, tenemos que ser hombres y mujeres de buen calibre. Desde que no nos congregamos esos 3 días, nuestro testimonio está mal, aunque usted no lo crea. Hay gente que nos está viendo y hay gente que nos dice, bueno, pero esta o este están trabajando en la obra, ¿y qué pasó?
Y es por eso que hay que tener cuidado. El no congregarnos también habla de nuestro testimonio. No solo haciendo otras cosas. Tenemos que guardarnos en toda área. En todo aspecto, hermanos. Imagínense que yo a cada rato le estoy diciendo ayune, ore. Y si no ayunara y no orara, estuviera haciendo un hipócrita más. Y es por eso que nuestro culto tiene que ser vivo delante del Señor. Trate, hermano, los que no están trabajando, hermano, los días de semana, trate de congregarse todas las veces que hay culto. Hermano, si el martes solo es un día en la semana, martes, y luego viene el sábado y el domingo. Imagínense. Tratemos. No es que ese pastor como no tiene que hacer. No, si tenemos mucho que hacer, lo que pasa es que tenemos que darle el tiempo al Señor. Tenemos que ser fieles en esa área. Ya que muchas le somos infieles, seámosle fieles por lo menos en esa área. Yo le pregunto a usted, ¿cómo Dios se pondrá que usted pudiendo venir a la iglesia y usted no viene y está ya tirado en la cama viendo tele, viendo chambre, viendo cuantas cosas que no es de Dios? ¿Cómo Dios se pondrá? Dios no tiene su corazón. Dios es un Dios de justicia. Y tarde o temprano le va a pasar factura también. Dice la Biblia, nos enseñan aún, hermanos, nos enseñan aún 1:3 que Dios no tendrá por inocente al culpable. El que es culpable es culpable. Pero también, hermanos, Dios conoce la condición. Si usted está enfermo, si usted está enferma y no puede venir, eso ya Dios lo sabe. Dios lo conoce. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque el culto tiene que ser verdadero delante de Dios. Tenemos que comenzar a hacer los cultos verdaderos delante de Dios. Tenemos que comenzar a clamar con todo en el nombre de Jesús. Cultos verdaderos, que la gloria de Dios se mueva. Pero para ello tenemos que estar en comunión. Tenemos que estar en unidad para que Dios se mueva en este lugar. Tenemos que acercarnos al Señor aún mucho más. Ezequías eso fue lo que hizo. Reparó las puertas de la casa de Dios y las abrió. Abrió el templo para que se volviera a adorar al único Dios. Hermanos, yo sé que tal vez le parece fuerte a usted lo que estamos diciendo. Pero si no se nos exhorta, vamos a hacer los mismos. Vamos a vivir la misma vida, lejos del Señor. El hecho que alguien venga a la iglesia no quiere decir que está cerca de Dios. Tenemos que tener un corazón quebrantado delante del Señor, a la disposición de Dios. Este es un hospital donde todos somos pacientes y el doctor es Jesús. Este es un lugar donde Dios está cambiándome también a mí. Y mi doctor y mis esperanzas están en Jesús, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso, hermanos, de que hagamos el esfuerzo, hermanos. Seámosle fieles al Señor. Si no lo estábamos haciendo, podemos comenzar. No diga que el pastor quiere que yo vaya a la fuerza a la iglesia. No, mire, yo le voy a decir algo también para que no ande hablando a espaldas mías. Si usted no quiere venir, no venga. Yo no lo estoy obligando. Pero como pastor tengo la responsabilidad de forzarlo. La Biblia dice que hay que forzarlos a entrar por la puerta. Sí, hermano. Yo no piense que yo quiero que a la fuerza esté en ninguna manera. Usted toma su decisión. Lo que queremos es que todos nos ayudemos espiritualmente. Yo quiero ver la gloria de Dios en este lugar. Yo no he visto nada. Hermano Misael está de testigo cuando abrimos el templo. La gloria de Dios se movía ahí. A veces ni predicaba. Los brujos llegaban hasta se sentaban así como que eran cristianos. Nos tiraban huevos y cuantas cosas. Pero Dios nos dio la victoria. Yo quiero volver a esa gloria. Yo quiero volver a tener el poder de Dios donde las vidas pasaban, se convertían y se quedaban. Queremos volver a esos principios, hermanos. Pero para ello también usted me tiene que ayudar. Que estemos unidos, orando, guerreando, buscando del Señor. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Ese es el culto verdadero que queremos darle a Dios.
Que Dios se agrade de lo que hacemos. Que nuestro cuerpo esté vivo en sacrificio al Señor. Que aunque vengamos con dolor, Dios se lleva el dolor de nuestras vidas, hermano. Gracias, Señor, por su palabra. He predicado su palabra, Señor. Oh, Dios mío, Padre. Vamos a orar, hermanos, todos juntos. Si a usted le habló el Señor, usted sabe cómo está con el Señor. Pero si Dios nos habla es porque nos ama. Oh, Señor eterno. Dios mío, mira estas vidas que vienen pasando aquí en el altar. Padre, yo prediqué su palabra, Señor. Oh, Espíritu de Dios. Señor, Dios quiere el culto verdadero. El culto verdadero. Oh, Señor amado.